¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra jornada de entrevista aquí en mi rincón donde invito a amigos para conversar con ellos. El turno de hoy es de Ubaldo Padilla Pérez, conocido por todos los amigos, los que lo apreciamos como Chaqueñín. ¿Qué tal, Ubaldo? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tiempo de conversación entre amigos. ¿Cómo estás? Un gusto de escucharte, de verte, querido Napo. Un honor ser parte de estas entrevistas de amigos que estás haciendo. Y un honor ser tu amigo. Gracias, el privilegio es compartido. Llegaste a Camiri en la década de los 80, recuerdo bien a ese muchacho inquieto que llega y al que rápidamente le apodamos Chaqueñín. ¿Por qué viniste a Camiri, querido Ubaldo? Yo llegué a Camiri un 28 de mayo de 1983 de paseo. Tenía que estudiar agronomía en la Universidad de Tarija, en Mazaracho, y una semana antes de mi viaje me enfermé. Luego de la enfermedad que duró una semana de internación, mi padre, por el estado en el que estaba, no me quiso mandar a Tarija y en compensación me mandó a Camiri a visitar unos parientes. Y desde entonces estoy acá. Llegaste y te metiste de agronomía que ibas a estudiar en Tarija, te metiste a estudiar petróleo en el Instituto Politécnico Universitario de Camiri. Inicialmente por la influencia de unos tíos y de mi primo que estudiaba petróleo, de Adrián, eh, me comencé a estudiar mientras estaba siempre con la perspectiva de irme a Tarija a estudiar agronomía, pero luego me fue gustando Camini, gustando la carrera y me quedé hasta terminarla en esos años, tiempos difíciles de estudio, porque no se estudiaba 2 semestres al año, se estudiaba un semestre y el otro semestre había que salir a protestar, a hacer marchas, a huelgas para conseguir presupuesto para la universidad. Y bueno, terminé la carrera y no la ejercí nunca, ¿no? Por dos motivos esenciales que hacen a mi convicción, a mi formación humana también, ¿no? La primera es que cuando fui a buscar trabajo después de mis prácticas de campo a yacimientos, me pidieron aval de los partidos políticos en función de gobierno en ese entonces, cosa que no lo hice, ni lo haré, ni lo hice nunca. Y la otra es mi formación franciscana. Tenía yo una formación de franciscano desde mis 13 años, 12 años, y bueno, eso me impactó demasiado cuando fui a los campos petroleros, a los pozos petroleros, y vi el desastre ecológico que causaba la industria petrolera, por lo menos en lo que respectaba a la perforación de pozos, ¿no? Todos los desechos petroleros eran echados al aire libre y de ahí se conducían hacia las quebradas de la zona y después hacia los ríos y los campos, y de esa agua tomaban agua los animales, tomaban agua la gente del lugar, y bueno, eso también hizo de que finalmente dije no ejerzo la profesión y no la ejercí hasta ahora. Y ahí fue que tomás rumbo hacia el periodismo, hacia los medios de comunicación, también te formaste en ese campo. ¿Qué te atrajo hacia el periodismo? En realidad yo desde los 10 años iba en Yacuiba a la Radio Frontera, donde había un programa que se llamaba El Show del Mundo Infantil, iba a declamar y ahí me gustaba la radio. Inicialmente, de muy niño escuchaba las radionovelas de Calimán, Rayo de Plata, escuchaba los informativos, ¿no? Y tenía la idea de que los, los que hablaban en la radio estaban ahí en la radio, ¿no? Y tenía la idea de que para los informativos estaban los entrevistados haciendo fila afuera para ser entrevistados, para dar la noticia que daban. Cuando yo fui a la radio a cantar, a declamar pues, poemas,
Me enteré que no era así, que habían cintas, que, ¿no? Entonces fue todo un descubrimiento, un mundo que me atrajo, me sedujo, pero no como para dedicarme a ello. Luego, cuando ya estudiaba petróleo, aquí eh, nos iniciamos en la dirigencia universitaria y ahí empecé a descubrir de que lo que yo hacía, lo que escribía, podía ser dicho por la radio, por los periódicos, y entonces ahí empezó mi dedicación, gracias primero a doña Lucía Villarruel, que es la que me consiguió un puestito en la radio Sararenda como redactor, y luego ya me llevó la licenciada Helen Ayes a la carretera, donde redactaba a la par que yo trabajaba como profesor de matemática ya, ¿no? Trabajaba como profesor de matemática particular, iba a las casas de los petroleros, donde les pasaba clases a los hijos que estaban en la secundaria, y era una forma también de ganarme la vida dictando clases, porque dictaba química, matemática y física, y cuando me iba de la casa, siempre, además que me pagaban 5 bolivianos por la hora de clase, me regalaban cosas que sacaban de la pulpería y que a ellos no les costaba mucho, y bueno, tenía para mantenerme y para autofinanciar mi estadía en Camiri y mi estudio en Camiri. Tremendo. Y Desarrollás toda una carrera en medios de comunicación, corresponsalías, especialización, salís fuera del país, pero luego tomás otro rumbo, otra carrera, que no es un rumbo divergente, pero como que te complementa el derecho. ¿Qué te llamó hacia el derecho? bueno, primero yo en el magisterio, cumplido los 5 años de interinato, doy examen de inscripción al escalafón por antigüedad, entonces venzo el examen, trabajo 2 años más en el magisterio, en el Teco Guaraní, termino ya de la carrera del magisterio, dejo el magisterio y me dedico de pleno al periodismo, porque además estudio en la Universidad Católica la comunicación radiofónica, y después el Teco Guaraní y el Vicariato Apostólico de Cueu me permiten ir al Brasil a hacer una especialización. Y bueno, trabajando como periodista, un día me entero por la doctora Delcy Cardona que se abre la carrera de Derecho aquí en Camiri, y me pide ayuda para difundir la idea. Entonces yo le doy la idea y me inscribo a la carrera, ¿no? O sea, me inscribo a la carrera pensando en que el derecho me podría haber ayudado a ser un mejor periodista, mejor comunicador. Y resulta que el año que estoy terminando la carrera, el 2010, me llaman de Santa Cruz y me dicen que están haciendo entrevistas para un futuro examen de competencia en el Banco Central de Bolivia para estudiantes de último año de Derecho y abogados juniors. Entonces yo voy, me entrevista esa vez el gerente del Banco Central de Bolivia, ve mi currículum y me dice que es interesante mi currículum, que le gustaría que yo postule. Postulo y gano el examen de inscripción, digo, el examen de competencia, tanto en Santa Cruz, después en La Paz, y bueno, ahí me dedico al derecho. Trabajo 3 años como abogado en Banco Central de Bolivia, Regional Santa Cruz, y bueno, luego en el 2013 ya me habla el nuevo decano que había sido electo acá, el licenciado Man Blanco Pacheco, para que sea su secretario general. Renuncio al banco y me vengo acá porque mi familia estaba acá. Yo iba a trabajar al banco en Santa Cruz, iba domingo en la noche y me volvía viernes en la noche. Eh, Cuando me preguntaban en Santa Cruz dónde vivo, yo les decía en Camiri, pero si todos los días vemos acá, yo les decía, no, acá sobrevivo, ¿no? En Santa Cruz sobrevivía y venía a vivir a Camiri. Y ahora estoy trabajando en la Facultad Integral del Chaco, en el área de asesoría jurídica, y vivo acá en Camiri. Tremendo. Con todo ese bagaje, con toda esa formación y experiencias, podrías haber elegido otro lugar para continuar tu existencia. ¿Por qué Camiri? ¿Qué te atrapó de Camiri? ¿Por qué te quedaste? ¿Llegaste
por un accidente, por una situación de salud y un poco para despejarte, y luego te quedas en Camiri. ¿Cuál fue el imán para quedarte? Yo pienso que Caviri es un crisol de la nacionalidad y es más, en sus nacimientos ha sido una ciudad cosmopolita, ¿no? Ahora hay gente de todas partes de Bolivia acá y en sus inicios ha sido una ciudad donde vivía gente de todo el mundo. Eso me atrajo inicialmente y luego la geografía, la naturaleza, ¿no? Tan estropeada por la industria petrolera, pero fíjate con un hermoso cerro que yo no me canso de mirarlo y admirarlo, de escribirle, y un río que corta ese cerro, que rodea la ciudad, que produce vida, y bueno, y la gente, ¿no? A pesar de que hay mucha problemática siempre en Camiri por la diversidad cultural que yo creo, y porque Camiri es una ciudad muy adolescente todavía. Encontré mucha gente linda, mucha gente amable, mucha gente que merece mi amistad como vos, por ejemplo, ¿no? Que nos hemos conocido muy poco, pero en la distancia hemos seguido manteniendo esos lazos de amistad con tu hermano Oscar, mucho más. Y bueno, y así finalmente, después de ir y venir, la última vez que me fui fue al Brasil y volví y me casé y ya aquí tengo una esposa camireña, mis hijos que han nacido acá y finalmente esa es el motivo por el que sigo acá. Sos más camireño que yacuibeño porque has pasado más años de tu vida en Camiri, ¿verdad? Eh, y ahí entramos en otra dimensión de tu vida, la dimensión, cuando me describes el cerro, me describes el río, entramos en la dimensión del hombre que escribe, del hombre que piensa, el hombre que escribe, el hombre que hace poesía. Hace un año presentaste este libro, Por el ojo de la cerradura, y me permitiste el privilegio y el honor de escribir la presentación de este libro. Eh, Déjame que cuente un poquito lo anecdótico, que creo que fue muy lindo en esto, cuando vos me mandás tu manuscrito y me pedís que yo te escriba la presentación. Yo por razones laborales me encontraba en Sudáfrica, ¿no? Y justamente en Ciudad del Cabo, que es una ciudad maravillosa y un lugar donde se unen dos océanos, el Atlántico y el Índico, ¿verdad? Y a mí me pareció algo tan espectacular, decía yo, y lo escribí, me senté a escribirlo ahí ante la contemplación del océano, de los océanos que se fusionaban, ¿verdad? Me senté a escribir y me voy a permitir leer dos párrafos de lo que escribí. Decía, hay algo muy particular en mi amistad con Ubaldo. Nos respetamos y valoramos mutuamente, aunque ambos tenemos claro que nuestras lecturas de la realidad social y nuestras propuestas de solución provienen de ópticas políticas diferentes, hasta opuestas. A ambos nos une la misma preocupación por las mismas personas y sus realidades, y eso está por encima de nuestras discrepancias. Al pasar unos días en el extremo sur del continente africano, justo donde las aguas del Atlántico y el Índico se unen, me parece que no es casual que las narraciones aquí contadas nos convoquen desde todas las perspectivas para crear conciencia de que juntos podemos escribir con nuestras acciones historias diferentes que dignifiquen la vida del individuo y su interacción con quienes le rodean. Gracias por darme el privilegio de escribir la presentación de este libro que a mí me parece fabuloso, que cuenta historias que probablemente para otros pasan desapercibidas y que nos permite conectarnos, ¿verdad? Ahora, en esa dimensión, en esa tu dimensión de escritor, de alguien que cultiva el arte, de alguien que
tiene acciones evidentes por el desarrollo de la cultura. Me gustaría conocer un poco tu perspectiva. Este año Camiri cumple 85 años. En 15 años más cumplirá su primer centenario. Yo creo que es tiempo de comenzar a mirar hacia el futuro y un buen referente es el centenario, ¿verdad? ¿Cómo soñás a Camiri en su centenario? ¿Cuál sería tu sueño para Camiri en su centenario? Permitime primero, querido Napo, que te agradezca así públicamente por haberle dado un sobrevalor a mi última publicación, con eso lo que dices ahí en la presentación del libro, ¿no? Y bueno, yo te agradezco de todo corazón de que hayas escrito lo que has escrito, para mí tiene un inmenso valor. Y en cuanto a tu pregunta, eh, si me lo permites, te lo podría decir en verso. Dale, dale. Bueno, escribí un poema pensando en que alguien alguna vez me iba a preguntar lo que me estás preguntando. Yo sueño un pueblo de calles verdes, con olor a guayaba y mandarina, un pueblo con escalinatas de colores y con flores rojas, blancas y amarillas. Un pueblo de gente buena, despojada de odio y egoísmo, que planta libros y escribe lindo, pensando no en él, sino en los hijos. Un pueblo de amplias avenidas con miles de puentes, sin ningún muro. Un pueblo que camina de a pie con fe y sin apuros. Un pueblo de gente soñadora, que sueña de noche, que sueña de día y que trabaja duro por su sueño con alegría. Un pueblo de casas sin puertas, de gente despierta, de gente dormida. Un pueblo donde todos de la mano no permiten que a nadie le falte comida. Un pueblo con un río de corrientes diáfanas, con cientos de cascadas saltando de sus cerros como por roldanas, es el pueblo de mis sueños. Es el pueblo de mi amada. Wow, wow, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Realmente invita a soñar, inspira a pensar en un futuro diferente. ¿Es posible un futuro diferente para Camiri? Es posible, depende de las acciones humanas, desgraciadamente, ¿no? Y no siempre las acciones humanas están orientadas a hacer cosas en la dirección en la que vos escribes en la presentación de mi libro. A pesar de que tú y yo pensemos distinto la realidad y veamos soluciones distintas para esa misma realidad, sentarnos a hacer algo juntos, creo que es la magia que o el detalle que va a ser de que hagamos que Camille tenga un futuro distinto en los próximos años. Y lo importante, creo yo, en esta dimensión en la que coincidimos, ¿verdad? De que es posible labrar un futuro diferente. Lo bueno de esto, lo esperanzador de esto, es que no necesariamente depende de los niveles de gobierno. O sea, depende de un cambio de actitud nuestro, que comencemos a mirar las cosas de manera diferente. Probablemente eso tendrá que pasar por una transformación de nuestra cultura en el sentido de cómo apreciamos la vida, eh, cernir un poco los valores de los antivalores que a veces están muy marcados. ¿Cómo podemos trabajar en esto, en esa transformación cultural que permita al camireño verse diferente, soñarse diferente y trabajar en esa dirección? Yo pienso que un instrumento valioso, tal vez lo piense yo porque soy poeta, es la poesía, ¿no? En particular, pero la literatura en general. Nos permite, estos son instrumentos, son armas que nos permiten eh, agarrar una realidad y a través de la poesía, por ejemplo, transformarla y hacer de que esa transformación que el poeta la piensa en su poema pueda influir
en las mentes y los corazones de quien lo lee y pueda obrar en consecuencia en esa línea. Eso, tal vez porque yo tengo formación en las ciencias exactas, pero también en las ciencias sociales, es que comparo la metáfora de la poesía con la ecuación de las matemáticas, porque ambas están aparentemente escritas de una manera, pero dicen otra. Te pongo un ejemplo: X más Y igual a 1, ¿no? Depende del valor que yo le dé a X y el valor que yo le dé a Y para que la suma sea igual a 1, ¿no? Y puede haber infinitos valores que yo le dé a X, a Y, que me van a dar finalmente el valor de 1. Y lo mismo en la poesía. Cuando yo digo una metáfora, estoy diciendo aparentemente una cosa, pero de ahí pueden desprenderse cientos de conclusiones que cada quien que lo lea puede llegar. El otro día, cuando publiqué el poema Vení que te espero, he recibido cualquier cantidad de llamadas, de mensajes, y cada uno me da una versión distinta de lo que había entendido, cómo le había llegado. Un primo me llamó, me dijo: me has hecho llorar con tu poema. ¿Y por qué? Porque me ha recordado a mi mamá. Me ha llamado Juan Enrique Jurado, por ejemplo, y me dijo: che, qué un poema dedicado a una enamorada, ¿no? Me ha llamado gente que me ha dicho, oye, no le entendí nada. Y también sirve, pues, ¿no? Entonces, por eso creo que la poesía, la literatura, la cultura en sí debe merecer un privilegio dentro del desarrollo de los pueblos. Y es por eso que yo estoy en lo que estoy, en la sociedad literaria, peleando porque se apruebe una ley de culturas, peleando porque haya un departamento que se ocupe del desarrollo de la cultura, porque el desarrollo de la cultura hace al desarrollo en general. Lo que vos decís es tremendamente interesante, hablando de la poesía y la literatura en términos generales. Eh, yo leí un libro que se llama El libro de los susurros, que narra el genocidio armenio que se produjo hace un siglo atrás, un siglo y 5 días, y 5 años, perdón, 105 años que se produjo el genocidio armenio. Debo confesar que hasta el cumplimiento del centenario, hace 5 años, yo desconocía las implicaciones del genocidio armenio, pero luego, ese año justamente participando en una actividad literaria de la Asociación PEN, de poetas, escritores, ensayistas y narradores, ahí me encuentro con este libro. Y una de las frases que a mí me llamó la atención es que el autor dice: trataban de matar al poeta porque el poeta era el que podía provocar de alguna manera la esperanza de aquellos que estaban sufriendo ese genocidio, ¿no? Y se dice que la historia la escriben los vencedores. Parece que los poetas escriben la otra versión, ¿no? Entonces, importantísimo el tema de pensar que desde el desarrollo cultural, desde la literatura, podemos contribuir al cambio de una sociedad, a su transformación en términos positivos. ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos en Camiri? ¿Cómo podríamos trabajar en esta dimensión de ir cambiando para labrar juntos un futuro diferente? No sabría decirte, que es una pregunta muy, muy compleja. Es una pregunta que merece mucha más reflexión, yo creo, ¿no? Pero eh, para hacerla más fácil, digamos, eh, tendríamos que ser un poco más poetas, un poco más amantes de la poesía, sino poetas amantes de la literatura, para encontrar, así como vos has encontrado en un libro, una esperanza, unos
unas posibles vías de salida para que la gente encuentre esa esperanza y empieza a construir su autodesarrollo, porque no hay desarrollo posible, sostenible, si no es el autodesarrollo. Cada quien tiene que autogestionar su desarrollo, y bueno, sería ideal que entre nuestras autoridades hayan escritores, literatos, poetas, pintores, escultores, o sea, gente que de alguna manera tenga desarrollado algún, algún arte, y que en ese desarrollo de ese arte él ponga sus esperanzas, sus sueños, ¿no? Porque una de las cosas, yo coincido aunque no vi ese libro, no tengo información, pero lo propio hicieron los nazis, ¿no? Lo primero que hicieron es quemar los libros allá por 1930. Entonces, debe dársele más importancia a la cultura. Y hay gente, ¿no? Yo sueño, por ejemplo, con hacer talleres de teatro, talleres de poesía, talleres de escultura, de escritura, que haya gente como el Canva Atravesado, por ejemplo, que sea el que enseñe a construir instrumentos, a tocar instrumentos en los talleres de barrio, ¿no? Si hubiese una política pública que incentive esto, seguramente que esa gente que en el futuro, niños que en el futuro podrían inclinarse por la delincuencia, no lo van a hacer porque van a estar ocupados de cuerpo y de mente en otras cosas más útiles. Además, quien carga una guitarra al hombro, quien carga un balón al hombro, quien carga un montón de libros al hombro, jamás va a cargar una ametralladora para hacer daño, para matar. Entonces, yo creo que la cultura es fundamental como base de todo desarrollo. Ubaldo, ha sido un gusto conversar con vos, sentirte, porque a través de esta entrevista no solo te hemos escuchado, te hemos sentido en tu pasión, en tu amor por Camiri, la tierra que te atrapó y te hizo un camireño más. Y gracias por invitarnos a soñar con un futuro diferente. Me quedo con tu frase de que el desarrollo de un pueblo no es posible a menos que nosotros mismos pensemos en nuestro autodesarrollo. Creo que por ahí va, creo que ese es el camino. Muchas veces tratamos de depender de los que otros hacen, pero creo que con toda seguridad, si invertimos nuestras energías en hacer cosas por nosotros mismos, podemos facilitar el camino hacia la concreción del sueño de tener un Camiri diferente, con condiciones que anhelamos. Te agradezco mucho, Ubaldo. Gracias a Napo, un honor ser parte de las entrevistas que estás haciendo a tus amigos en honor a los 85 años del nacimiento de Camiri. Yo vivo en Camiri he publicado estos 5 libros ya, este es el primero, este es el segundo, Contigo en la distancia, No se comen pero alimentan. El tercero también ha sido un libro de poemas mientras crecían. El cuarto ha sido este ensayo histórico sobre la Facultad Integral del Chaco, donde actualmente trabajo. Y el quinto que tuviste el honor de presentármelo. Aquí en Camiri vivo, aquí me desarrollo, me siento camireño, pero yo no he dejado de ser de allá de la frontera. Y para terminar quisiera despedirme con el poema que escribí y que titula Allá en la frontera, si me lo permites. Dale, 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 dale. Allá donde el sol se besa con la tierra, allá donde la guerra se hizo porque sí, allá donde descansan los huesos de mis huesos, allá en la frontera yo nací. Allá donde un caballo y un perro son lo más preciado del tener, allá donde querer vale un cencerro,
allá quiero volver. Allá donde yo niño sigo jugando, a recoger flores del campo y a cabalgar, allá donde coplear es un encanto, allá está mi hogar. Allá donde el palmar y el campo es grande, donde mis viejos llegaron en desbande con sus leñas encendidas, allá quiero volver, aunque sea por un día. Allá siempre me esperan los paisanos, los parientes, los amigos, los hermanos, prendiendo la brasa, porque cualquier edad es siempre buena para volver a casa. Gracias, Napo. Tremendo, tremendo. Muchísimas gracias. A propósito, ¿dónde se pueden encontrar tus libros? Solo en Camiri. Si llaman a un número de teléfono, se los podemos enviar. Estos dos últimos todavía hay en existencia, ¿no? Pero estos otros tres ya no se han agotado. Además que el tercero ha sido publicado en Tarija, en una edición muy limitada. La hizo mi hermano, un hermano abogado que tengo que vive allá. Él vio los poemas y me dijo, ¿por qué no publicas? Y mandámelos, y él hizo todo, ¿no? Tremendo. Entonces, y ahora tengo también ya listo otro poemario para publicar, y en esta crisis no nos ha permitido, Bueno, pero si, pronto serán publicados. si querés dar el número de teléfono donde pueden llamar para buscar tus libros, por favor, adelante. 733-76-589. O también pueden buscarme en el Facebook. Ahí tengo una página que mantengo donde escribo periódicamente. Me buscan por mi nombre, Ubaldo Padilla Pérez, o en su defecto buscan Desde el Chaco. Esa es la página donde publico todo lo que produzco. Tremendo, tremendo. Ubaldo, qué gusto conversar con vos. Gracias y hasta la próxima. Hasta pronto, espero verte pronto, darte un abrazo. Como siempre, Napo, ha sido un honor, un gusto, y que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. En los próximos días seguiremos con más entrevistas desde este rincón